Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Búscanos en redes sociales como ICETEF Chile. Somos ICETEF. Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, qué alegría es poder estar nuevamente acá contigo, compartiendo la palabra. Quien te habla, el pastor Ronald Durán de la Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Doy gracias a Dios por este privilegio y por la oportunidad que tenemos siempre de poder reunirnos y compartir la palabra del Señor, participando de estos hermosos programas de reflexión, aprendiendo de personajes bíblicos. En estas temáticas hemos estado conversando acerca de Nehemías, un tremendo instrumento en las manos del Señor, y cómo un hombre de propósito, de entrega y de voluntad pudo actualizar, ¿verdad?, levantar y mejorar la relación del pueblo con Dios. Hoy tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo acerca de Nehemías. Conversemos acerca del capítulo 10 de Nehemías en este tu programa, Reflexiones para un Nuevo Día. Nehemías. En el capítulo 10 de Nehemías ya se refleja un cambio, ¿verdad?, de actitud. En el capítulo 9, ¿verdad?, vimos cómo el pueblo se humillaba, adoraba, confesaba sus pecados, ¿verdad?, se vestía de cilicio, se acordaba de la fidelidad de Dios y tomaba un compromiso con Dios para poder, ¿verdad?, participar de la gracia abundante sobre su vida. Cuando nos sumergimos en el capítulo 10, ya nos encontramos, ¿verdad?, con un pueblo que tiene un pacto renovado, donde ya están comprometidos a poder seguir los mandamientos del Señor y procurar buscar su voluntad. Mire qué interesante. En este ángulo y en esta porción devocional de este libro de Nehemías, vale la pena entonces conversar acerca de la importancia del compromiso personal, la importancia del compromiso personal, la importancia de la obediencia hacia la palabra del Señor, como también a mantenernos con una búsqueda constante para poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un tema bien particular porque a veces la gente confunde la voluntad de Dios. Entonces dice, voy a hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es esto, la voluntad de Dios es aquello, la voluntad de Dios aquí, pum, y pan, y cuántas cosas dicen acerca de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando va usted a sumergirse hacia la voluntad de Dios, se encuentra con mucha riqueza con relación a lo que es la voluntad de Dios verdadera, la voluntad de Dios que Él espera y la voluntad de Dios que Él quiere para nuestra vida. El primer punto que nosotros podemos destacar aquí en Nehemías, en el capítulo 10, quizás tomar el versículo 28 para poder graficar esto acerca del compromiso, ¿verdad?, personal con Dios. Nehemías 10, verso 28 dice lo siguiente: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, servidores del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos
de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Mire qué interesante, todo aquel que tenía comprensión y discernimiento, porque no es lo mismo tener conocimiento que comprensión de ese conocimiento, ¿verdad? Y no es lo mismo tener comprensión de ese conocimiento a tener entendimiento de esa comprensión. Por eso es que cuando nosotros vamos y entendemos, podríamos entender que en ese ángulo de cosas, ¿verdad? La información estaría en el atrio, ¿verdad? El conocimiento adquirido de esa información estaría ya en el lugar, ¿verdad? Santo, que tiene que ver con el logos, tiene que ver, ¿verdad? Con el conocimiento y su comprensión que te limpia. En el atrio está la información que te da intelectualidad, pero cuando esa información, ¿verdad?, evoluciona a conocimiento adquirido que se comprende, te limpia. Ya vosotros sois limpios, dijo Jesús en San Juan 15, versículo 3, por la palabra que os he hablado. Esa palabra es logos. El logos es conocimiento adquirido. Entonces ya te limpia ese conocimiento. Pero cuando tú tienes entendimiento de ese conocimiento adquirido, es decir, evoluciona de información a conocimiento adquirido a entendimiento. El entendimiento lo ubicamos en un lugar santísimo, y el entendimiento es tener revelación de algo, revelación del conocimiento adquirido, ¿verdad? Y cuando tenemos revelación e entendimiento, vienen los resultados. Ahí es donde vienen los resultados. Entonces, aquí nosotros vemos qué importante es esto. Entonces ellos decían, todo el que tenía comprensión y el que tenía discernimiento, porque aquí hay un punto importante y me gustaría hacer ahí una pausa, ¿verdad? En el libro de Nehemías, en el capítulo 10, el versículo 28, el que te estoy leyendo, habla acerca del discernimiento, que es una de las ¿verdad?, de los ángulos importantes, porque uno de los mandamientos del Señor para los sacerdotes de Israel era, ¿verdad?, o cuando digo de los sacerdotes del pueblo de Dios, el pueblo hebreo en general, era enseñarle al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Y creo que eso es lo que tenemos que también abordar hoy. Nosotros no deberíamos, ¿verdad?, considerar, ¿verdad?, incorporar a nuestros hijos a sistemas de burbujas donde no se conecten con la realidad que está, ¿verdad?, operando, porque realmente, hermanos amados, hoy tenemos que ser luz. Y si nosotros ponemos la luz debajo de un almud, debajo de una cama, entonces, ¿dónde va a resplandecer esa luz? En ninguna parte. Es lo mismo que llevar, ¿verdad?, a un cristiano a un sistema burbuja. Está haciendo luz en medio de la luz, pero ¿quién alumbra? A nadie. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros enseñarle al pueblo? A discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, que ellos tengan la capacidad de tener la información, generar el conocimiento de la comprensión de esa información y trasladar un entendimiento activo para que así también puedan ellos discernir entre lo que agrada y no agrada a Dios, entre lo bueno y lo malo, entre lo que deben y no deben hacer. Porque va a llegar el momento donde, por ejemplo, tu hijo se va a enfrentar a una universidad y se va a enfrentar a gente que no temen a Dios ni temen a hombre alguno. Se va a encontrar con sofistas, se va a encontrar con hombres amantes de la retórica, hombres amantes de la filosofía, se va a encontrar con gente atea, agnóstica, se va a encontrar con gente que es enemiga de la cruz de Cristo. Entonces, ¿lo vas a llevar a un sistema burbuja o vas a tener que entregarle herramientas para que él pueda discernir, defender su fe, convicciones? Entonces, eso es importante, por eso dice todo el pueblo que tenía comprensión y todo el pueblo que tenía discernimiento. Se reunieron, verso 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para poder declarar y jurar que andarían, ¿verdad?, en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Si tiene tiempo, le encargo, estudie la diferencia entre un mandamiento, un decreto y un estatuto. Mandamiento, decreto y estatuto de Jehová nuestro Dios.
el pueblo se compromete personalmente a separarse de las naciones vecinas y seguir la ley de Dios. Es decir, yo tomo este compromiso. En el anterior, en el capítulo 9, se arrepintieron, confesaron, se vistieron de cilicio, se humillaron, reconocieron la fidelidad de Dios, decidieron tomar un compromiso, y al tomar un compromiso ellos vieron la bondad de Dios para ellos. Y en este ya capítulo el pueblo se compromete personalmente, ya no era tan solamente la generalidad, sino que individualmente y personalmente ellos comenzaron a tomar resoluciones por comprometerse con Dios y por tomar, ¿verdad?, estas acciones. La Biblia a nosotros nos enseña que no debemos evadir nuestras responsabilidades. El libro de Josué, en el capítulo 24, verso 24, nos recuerda la importancia de elegir y comprometernos con el Señor. En el capítulo, ¿verdad?, 9, te cité también el versículo de Nehemías, de Josué 24, cuando él también les decía, oiga, ustedes deben escoger, ustedes deben señalar cuál va a ser su compromiso personal, pero yo les establezco mi compromiso personal. Yo y mi casa serviremos al Señor, ese es mi compromiso personal. Hay muchos que, ¿verdad?, se desprenden de esos compromisos personales porque realmente tienen una opresión muy grande en su vida y una influencia espiritual no menor que le lleva a alejarse y apartarse de Dios. Entonces hoy entendemos con claridad que Dios nos manda a poder, ¿verdad?, tener esa resolución y esa decisión. Entonces en Josué 24 dice, y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar a Jehová para servir a otros dioses. O sea, ellos ya se habían definido y se habían comprometido a poder tomar acción en ese tipo de compromiso con Dios y no dejarlo a medias, sino de manera personal. Ahora, Nehemías 10:29, ¿verdad?, que es el versículo que acabamos de leer, donde decían, ellos se juntaron, declararon, juraron que andarían, ¿verdad?, en los mandamientos, en los decretos y en los estatutos de Dios. La Escritura nos enseña la obediencia a la palabra de Dios. Mire, siempre he pensado y he tenido este ángulo de ver esto, ¿verdad? El ángulo que pienso con relación a esto es que es fácil obedecer, es muy fácil obedecer en lo que a uno le gusta. Es fácil obedecer en lo que a uno le gusta, porque la mayoría de las personas dicen, mire, usted puede obedecer a Dios en esto, a ver, ¿me gusta o no me gusta? Ah, me gusta, ya listo, le entro y empiezo a obedecer a Dios en algo que a mí me parece bien o que a mí me gusta. Pero eso es fácil, obedecer lo que a uno le gusta. La recompensa, ¿verdad?, estaría en obedecer en aquello que a uno no le gusta, porque ahí estaría, ¿verdad?, ejerciendo, ¿verdad?, fuerza para poder humillarnos, ejerciendo fuerza para poder, ¿verdad?, buscar a Dios, ejerciendo fuerza para poder, ¿verdad?, establecer la palabra, ejerciendo fuerza para poder humillarnos delante del Señor. Y eso es un principio muy importante. Un principio muy importante para poder abrazar la palabra de Dios. Entonces, Nehemías 10, versículo 29 nos habla acerca de ese compromiso. El compromiso que incluye la promesa de obediencia. Cada vez que tú tomes un compromiso, debes incluir una promesa, un voto que le vas a hacer a Dios. No puedes decir, yo te voy a obedecer. Perfecto, ¿y cuál es tu voto? ¿En qué me vas a obedecer? ¿Cuál es tu pacto, tu alianza en función de esa decisión, de esa resolución? No, yo voy a servir a Dios. Perfecto, me queda claro que me vas a servir, pero ¿en qué? ¿Cuál es tu voto? ¿Cuál es tu compromiso real específico? ¿En qué voy a poder ver tu servicio? Porque la gente dice, yo sirvo a Dios, pero dice sirvo a Dios y lo que hace solamente es ir al templo. Pero ¿cuál es tu compromiso personal con ese servicio a Dios? ¿Estás evangelizando? ¿Estás discipulándote? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás, verdad, participando de algún departamento de servicio? ¿Estás llevando la palabra donde quiera que vas? ¿A tu universidad? ¿A tu colegio? ¿A tu verdad, comunidad? ¿Qué estás haciendo? Entonces ahí es donde el compromiso general se va a lo individual, y cuando se va a lo individual se tiene que establecer, ¿verdad?, un pacto, un voto en relación a algo puntual. Salmo 119, versículo 105 dice, ¿verdad?, y destaca la guía de la palabra de Dios diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es
a mi camino. La obediencia a la palabra, lámpara, es importante porque cuando uno no tiene lámpara, hermano, uno se va a estar pegando en cualquier parte. Yo recuerdo unas veces cuando, no sé si a usted le ha pasado, que se ha levantado de noche y de repente no prende la luz y si le mueven algo de la habitación o del living o del comedor y se pega, hermano, se pega en la pierna, se pega en el pie, se ha pegado en el dedito, ¿verdad? Chiquito del pie, un dolor, hermano, querido amigo, que terrible. ¿Por qué? Porque si no tenemos luz es fácil golpearnos, es fácil tropezar y es fácil también desviarnos. Por eso es que la obediencia a la palabra es importante. La Biblia recalca mucho acerca de la obediencia a la palabra. A Josué le dijeron en el capítulo 1, mira Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. El libro de mi ley no se apartará de tu boca, estará contigo, no te apartarás de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Porque si tú te mantienes apegado a la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra versión dice, tendrás éxito en todo. O sea que cuando nosotros tenemos esa claridad, cuando nosotros tenemos ese ángulo, cuando tenemos esa referencia, lo que realmente estamos, ¿verdad?, diciéndole, hay un éxito, porque tengo la palabra en mi corazón, porque tengo la palabra en mi interior. Entonces, eso es algo muy significativo, es algo muy trascendente. Entonces, no dejes por ningún motivo, ¿verdad?, la importancia de poder, ¿verdad?, obedecer la palabra, de poder tomarla y poder decirle a Dios, dame la fuerza para poder aplicar la palabra. El Salmo 1, también el Salmo 1 alude a algo así, porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que nos conviene mucho, nos conviene demasiado nos conviene estar ahí abrazando de la palabra, abrazando la porción de la palabra de nuestro Dios. En Nehemías 10, el verso 32 al 39, ¿verdad? Dice, estos versículos dicen algunos, no todos porque es bien largo, pero parte diciendo, nos impusimos además por ley el compromiso de poder contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, parte para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para los holocaustos continuos, para los días de reposo, para las nuevas lunas, para las festividades y para las cosas santificadas y para los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo servicio de la casa de nuestro Dios. O sea, le estaba diciendo, nosotros nos comprometemos, consagramos, ¿verdad?, recursos para Dios. Y aquí, hermano, es algo tremendo. Hoy tenemos un fuerte ataque, hermanos, a la ofrenda, al diezmo, al aporte hacia la casa de Dios. Pero nosotros debemos aprender a discernir, porque miren, los últimos movimientos en el tiempo, ¿verdad?, escatos, permítame dejarle este paréntesis. Escatos tiene que ver con el tiempo final, ¿verdad?, o el tiempo último. Pero uno de los ataques del tiempo final, uno de los ataques del tiempo último, tiene que ver también con la economía, tiene que ver también con los recursos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, la influencia del espíritu del anticristo a la mitad del tiempo tribulacionario, entre la tribulación y la gran tribulación, entre los 3 años y medio de tribulación y los 3 años y medio de gran tribulación, ¿verdad?, la Biblia dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad?
quitará la máscara y las personas lo van a reconocer, hará el lamento, ¿verdad? Profanará el altar, el templo, pero dice la Escritura que detendrá la ofrenda continua. Entonces, uno de los ángulos importantes es que hoy por hoy, el anticristo va a hacer eso en la etapa de la tribulación, pero la influencia del espíritu del anticristo hoy es una influencia, ¿verdad?, espiritual para hacer detener la ofrenda continua. ¿Qué es lo que ocurre cuando se detiene la ofrenda continua? Mire, por regla, la ofrenda debería estar siempre definida, ¿verdad?, por la gratitud. Y el diezmo debería estar definido siempre por la obediencia. Pero fíjese que es interesante que Dios nos quiere llevar siempre a nosotros a tener un corazón dadivoso. Bienaventurado es dar más que recibir. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay que aprender a dar, a dar recursos consagrados para la obra de Dios, eso nos va a permitir a nosotros acceder a grandes bendiciones. Pero ¿qué pasa cuando la ofrenda, el diezmo se detiene? El enemigo muy bien sabe que no se va a tener recursos para poder solventar la obra. Si se paga un alquiler, no se va a poder pagar el alquiler. Si se pagan, ¿verdad?, consumos básicos, no se van a poder pagar esos consumos básicos. Si se paga, ¿verdad?, telefonía, internet, no se va a poder cubrir eso. Si hay compra de equipos, no se va a poder pagar las cuotas. Si hay dividendos, no se va a poder pagar el dividendo. Si hay, hermanos amados, cuotas de entrega o lo que sea, no se va a poder hacer. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con eso? Es que ya va a llegar un momento que esa administración va a entrar en crisis, y cuando entre en crisis va a empezar, hermanos amados, a socavarse muy fuertemente, porque los recursos no van a estar presentes, y están ausentes los recursos. Entonces esa comunidad o esa congregación o ese templo no va a poder, ¿verdad?, solventar el presupuesto mínimo para levantar el trabajo en esa comunidad cristiana. Y el enemigo lo sabe. Digo esto porque hoy hay un fuerte movimiento acerca del judaísmo, ¿verdad? Y hay un fuerte grupo y segmento que está hablando también de que hay, ¿verdad?, principios bíblicos que son del Antiguo Testamento y que ya no corren. Y dentro de esos está el diezmo. Y hay mucha gente que dice, no, el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo del Antiguo Testamento, las ofrendas del Nuevo Testamento, pero no ofrendan nunca tampoco. Entonces lo que finalmente ellos buscan es un ángulo sobre el cual tomarse, y tomándose de ese ángulo, ¿verdad?, evadir la responsabilidad de dar. Entonces luego se ocultan en el principio de la ofrenda, pero tampoco ofrendan. Y tampoco ofrendan de la manera en que deberían ofrendar. Entonces yo le hago una pregunta a todos ellos que piensan así. Y entonces, ¿cómo se sustenta la obra de Dios? Si usted es uno de aquellos que critica el diezmo y ataca continuamente, ¿verdad?, la provisión económica, y usted dice que el diezmo no es de este tiempo y que la ofrenda sí, y usted no ofrenda nunca, entonces ¿cómo se sustenta la obra de Dios? Y yo le hago una pregunta, y si usted no diezma y solamente ofrenda, ¿ha sacado usted el cálculo de su ofrenda versus los gastos que tiene una obra de Dios y qué porcentaje vendría siendo de ayuda? A lo mejor usted se va a dar cuenta y va a quedar, ¿verdad?, impresionado que a lo mejor su ofrenda que usted da no es tan generosa. Entonces la pregunta que usted debería hacerse, entonces, ¿cómo se sustenta la obra de Dios? Entonces Nehemías en el capítulo 10 nos enseña que ellos también se impusieron una responsabilidad: consagrar recursos, contraer recursos, contribuir con la casa de Dios y contribuir con todo lo que hacía la casa de Dios. Ellos hablan de para lo que se tenía que comprar, lo que tenían que establecerse, para las ofrendas continuas, para todo, dice la Biblia, tenía que, ¿verdad?, ordenarse, ofrendas para la leña, ofrendas para la casa del Señor, o sea, cada familia se estaba comprometiendo con esos recursos. Esto es muy importante. Entonces hay otros que también, hermanos amados, tergiversan estos principios. Y fíjese que dice la Biblia que Abraham diezmó del botín. Entonces algunos, hermanos amados, mire, a veces hasta ministros pasa que ellos quieren diezmar del botín y al pueblo le enseñan a diezmar la 10ª parte de todo.
Eso no es correcto. Porque si es un principio, entonces todos deberían aplicar el mismo principio. Bueno, yo como pastor diezmo del botín, todos diezman del botín. No, todos diezmamos, ¿verdad?, la 10ª parte de nuestros ingresos. Yo también como pastor lo hago de esa manera. Eso sería, ¿verdad?, una vara equitativa. Entonces hoy por hoy hay un fuerte ataque a lo que es, hermano, el recurso, a lo que es el diezmo, a lo que es la ofrenda, a lo que es la aportación. Yo entiendo que han habido malos ejemplos, yo entiendo que han habido, ¿verdad?, malas prácticas, pero si usted tuvo un contador que le estafó y lo quebró en su negocio, por eso usted no va a buscar otro contador bueno. Si usted fue a un dentista y en vez de sacarle una muela le sacaron un diente, usted no va a dejar de ir al dentista, buscará otro. Si usted tomó un abogado y el abogado le estafó, le cobró y no le hizo nada, usted no quiere decir que no va a necesitar un abogado, va a tener que buscar otro. Y es lo mismo, si tuvo un pastor o conoce gente que tiene malas prácticas a nivel financiero, bueno, entonces búsquese otro lugar donde usted se sienta cómodo y no tenga esa lucha en su corazón, ¿verdad?, económica, estar señalando, criticando, ¿verdad?, y arrebatándole la bendición a tus hermanos del diezmar, del ofrendar, del aportar para la obra de Dios. Así que cuando nosotros nos sumergimos en estos libros de la Escritura, en este libro tan importante como el libro de Nehemías, también se enseñan estos principios. Este es el principio 3. Número 1, compromiso personal con Dios. Número 2, obediencia a la palabra de Dios. Número 3, consagración de recursos a Dios. Eso lo encuentra usted en el libro de Nehemías, en el capítulo 10. Por favor, léalo. Y fíjese que es interesante porque la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, cuando el pueblo se compromete a aportar, ¿verdad?, con sus ingresos y recursos para el sostenimiento del templo y los servicios sagrados, la Escritura a nosotros nos enseña en 2 Corintios 9, versículo 7, y nos exhorta a dar con alegría y con generosidad, y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. O sea que quítese, ¿verdad?, esa mala enseñanza de dar con dolor. Ahí la Biblia dice dar con alegría. Entonces hoy nosotros entendemos que dar con alegría es dar con gozo, con contentamiento. Finalmente, el punto 4, ¿verdad?, de Nehemías, capítulo 10, verso 29, alude a esto. Alude a buscar la voluntad de Dios. ¿Usted se ha dedicado a buscar la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu familia? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu comunidad? ¿Qué es lo que quiere de ti como padre? ¿Qué es lo que quiere de ti como hijo? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Será que Dios solamente quiere que tú cumplas una tarea específica o quiere algo más grande en ti? Deberías preocuparte. Mejor dicho, corrijo la palabra, porque preocupación no aparece en la Biblia. La palabra preocupación la incorporan algunas traducciones de la Biblia, algunas versiones, pero es un lenguaje más bien contemporáneo. Lo que ocupa la Biblia es afán, mente dividida. Entonces lo que debería decirte mejor es ocúpate. Ocúpate mejor por buscar la voluntad de Dios y decir, Señor, dame la fuerza porque quiero hacer tu voluntad. Entonces aquí en Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4, nos aconseja a confiar en Dios en todo momento y a reconocerlo. Dice la palabra en Isaías 26, en el capítulo, ¿verdad?, 26 de Isaías, versículo 3 y 4, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El Señor dará paz a aquel que mantiene sus pensamientos en Dios o persevera en Dios con esos pensamientos. Porque en ti ha confiado, dice la palabra del Señor. Confiate en Jehová, dice ese versículo, perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En resumen, Nehemías capítulo 10 nos enseña acerca de la importancia del compromiso personal con Dios, el obedecer a su palabra, la consagración de nuestros recursos, de lo que Él nos ha dado, de tu mano recibimos, de tu mano también damos. Y la búsqueda constante e incesable de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.
Entonces hoy que estamos, ¿verdad?, frente a este nuevo, ¿verdad?, episodio de reflexiones para un nuevo día, aprendamos eso. Tome un compromiso personal con Dios, decida obedecer la palabra de Dios, consagre recursos, aparte sus ofrendas, aparte su diezmo, involúcrese en el sostenimiento económico del lugar donde usted se congrega, porque si no, usted está participando solamente de la provisión espiritual, pero usted no quiere participar de lo económico. Si usted tiene un pastor que está a tiempo completo y que Dios lo ocupa para sostenerte a través de la palabra, el consejo, la exhortación, la guía, entonces dice la Biblia, no desampararás al levita de tu pueblo. Entonces tú tienes que preocuparte y decir, yo quiero bendecir a mi pastor, yo quiero bendecir a mi pastora, yo quiero bendecir todo lo que implica con la obra de Dios. Entonces tú tienes que apartar recursos para la obra de Dios. Y finalmente, involúcrate. ¿Para qué? Para buscar continuamente la voluntad de Dios en tu vida. Padre, oramos para que podamos establecer estos principios en nuestra vida y que sean parte de nuestro caminar y que sean parte de nuestra jornada. Hoy yo te invito a que puedas decirle eso en tu corazón al Señor. Ayúdame a aplicar estos principios en mi vida. Cerramos este capítulo de Nehemías, ya en el capítulo 10, y seguimos avanzando en un próximo capítulo de Nehemías, ¿verdad?, para poder aprender juntos acerca de este gran personaje y su trabajo y sus resoluciones. Así que aquí estamos en Reflexiones para un Nuevo Día, de Nuevos Comienzos, televisión, que nos puedes ver por la 15.3 o por el 38.2 en Punta Arenas. Mi nombre es Ronald Durán, pastor de la iglesia Tu Enlace Familiar en la comuna de La Florida, y tengo el privilegio de poder compartir contigo la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que siga haciendo su obra en tu vida, y nos vemos en un próximo capítulo de Reflexiones para un Nuevo Día. Chao, chao. Nos vemos.